Muy buenos días a los distinguidos participantes, sean todos bienvenidos. Me presento, soy Silvia Jiménez, del área de capacitación y comunicación y de la SEDECO. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada de capacitación, un espacio creado y diseñado por la SEDECO con el objetivo de brindar formación, conocimientos en materia de protección al consumidor. Veo que también ya está en línea nuestro estimado disertante de la fecha, el abogado Mario Manuel Arrua León, quien está abordando un contenido sumamente interesante sobre el valor de los datos positivos en la inclusión financiera. Nos acompaña virtualmente nuestro ministro secretario, el abogado Juan Marcelo Estigarribia, quien va a dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Silvia. Muy buenos días a todos, a todas los que nos están siguiendo en línea, los que se interesan en este webinar que venimos dando en forma periódica en beneficio de consumidores, proveedores, usuarios. Quiero dar la bienvenida también al doctor Mario Manuel Arrua León, quien es el disertante de la fecha, que en una condición muy altruista también va a brindarnos el tiempo de su mañana también aquí con la SEDECO y para todos los consumidores y usuarios, y nos va a hablar de un tema muy importante que es el valor de los aspectos positivos o de los datos positivos en un tema muy importante como lo es la inclusión financiera. Tiene mucho que ver con consumidores, con usuarios y por sobre todas las cosas es un tema que nos interesa y que nos afecta a todos. Así que bienvenido nuevamente, doctor Mario. Muchas gracias por su colaboración y quedamos aquí en línea para disfrutar de su presentación y la disertación de la fecha. Así que insto a todos los consumidores a que puedan también aprovechar los espacios de consultas a fin de que sea más interactiva también la jornada de la fecha. Así que bienvenidos a todos y quedo aquí en línea para disfrutar de la presentación. Muchas gracias. Gracias, ministro. A continuación voy a hacer una breve reseña del historial profesional del abogado Mario Manuel Arrua León. Es un abogado con experiencia internacional en cuestiones regulatorias relativas a transferencia internacional de datos, tecnología e innovación. Actualmente lidera el equipo legal y regulatorio de Equifax en 11 países de América Central y del Sur. Ha sido panelista y dado conferencias sobre temas de protección de datos, Big Data, analíticos e inclusión financiera, a las que incluyen recientemente el sistema de reporte de crédito, nuevas tecnologías, protección de datos, compañías e inclusión financiera, valor de los datos, inclusión y desarrollo, regulación del Big Data, desafíos regulatorios del Big Data y un diplomado en FinTech. Es un abogado recibido con honores por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Recibió la beca Chevening Shell Centenary y se graduó en la Universidad de Cambridge, Reino Unido, como máster en Derecho Internacional. Además, es un gran amigo de la SEDECO. Mencionar que el objetivo de este espacio es la de educar y generar conciencia sobre la importancia de ser consumidores responsables y proveedores comprometidos con la propia sociedad. Les recuerdo también para aquellas personas que deseen la certificación digital, pueden agregar en los comentarios de esta transmisión sus nombres y apellidos que utilizaron para registrarse en el formulario digital de la inscripción, a fin de verificar y corroborar su asistencia en este webinar y procesar los certificados digitales respectivamente, que son totalmente gratuitos. También les recordamos que se pueden realizar consultas en el chat o comentarios al final de esta presentación y tenemos un espacio de 5 a 10 minutos para compartir e intercambiar algunos comentarios y reflexiones sobre el tema que vamos a tratar hoy. Estimado abogado Mario Arrua León, un gusto compartir con usted. El escenario es suyo. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por las palabras de bienvenida, señor ministro, estimada Silvia. La verdad que para mí es un placer y un orgullo tener este espacio para dirigirme a los consumidores. Realmente creo que es un tema sumamente importante y está sumamente en boga. Todo lo que tiene que ver con los datos personales
todo lo que es nuestra identidad digital y obviamente los derechos que nos asisten como consumidores con relación a esos datos. Hoy en particular quiero hablar de cómo nosotros nos beneficiamos o podemos beneficiarnos al compartir esos datos y cómo hacerlo de manera responsable y en ese marco de compartir los cuales son también los derechos que nos asisten, ¿verdad? Así que de nuevo muchísimas gracias por esta oportunidad y voy a compartir la presentación. Bueno, ahí creo que ya está la presentación, si me confirma Silvia. Sí, ya se ve. Bueno. Sí, ya está En la líneas generales, como les decía, la idea es hablar un poquitito de los datos positivos en la inclusión financiera. Quiero también contar un poquitito, ya Silvia se adelantó y me presentó probablemente con mayor detalle del que yo me hubiera presentado, pero igual entonces quiero comentarle un poquitito sobre Equifax, que es la compañía a la cual estoy representando, que es una multinacional que tiene base en Estados Unidos, opera en 26 países del mundo, tiene presencia en América Latina en varios países, 11 como se dijo anteriormente, y es la compañía que tiene presencia en Paraguay desde el 2011 y en el 2013 compró Inforconf, ¿verdad? Entonces, para que nos ubiquen con nuestro nombre local, esa es la compañía, ¿verdad? Pero a nivel mundial, mucho más de lo que nosotros tradicionalmente conocemos como Inforconf, Equifax se dedicó a robustecer toda esa industria. Y uno de los primeros y principales puntos y de los cuales hoy vamos a conversar tiene que ver con los datos positivos. Y ya les voy a explicar un poquito más qué es lo que significa eso. Pero además de recopilar datos crediticios, Equifax también se dedica a ofrecer soluciones a nivel tecnológico y a nivel analítico. Analíticos son modelos de decisión o software donde se automatiza la decisión de la toma de decisiones crediticias a través de la creación de algoritmos. Solo esto para decirle que nosotros acá contratamos matemáticos, estadísticos, y es el tipo de gente que trabaja y hace que sea tan divertido trabajar en Equifax. ¿Cuál es nuestra misión como compañía? Y es ayudar a las personas a alcanzar su mayor potencial financiero. ¿Qué significa esto? Que nosotros queremos que a través nuestro las personas puedan compartir sus datos con quienes ellos quieren hacer negocios o cuando ellos están pidiendo un crédito y que encuentren en nosotros ese aliado que va a manejar sus datos de manera segura, que va a manejar sus datos de manera transparente y que entonces les permite compartir esos datos con las empresas y con los proveedores con quienes ellos quieren hacer negocios. En el pasado, uno iba y pedía un crédito, uno iba y pedía algún servicio y tenía que llenar miles de formularios, declarar con quién operó antes. Del lado del servicio tenía que llamar a corroborar si esa información era así como la persona estaba declarando. Eso podía tomar días, a veces cuando llamaba no se la atendía, ¿verdad? Entonces la posibilidad de tener un lugar donde esa información se concentra de manera independiente, de manera objetiva y que pueda compartirse de manera instantánea, le ayuda a la persona enormemente para poder agilizar esos trámites que en el pasado tomaban tanto tiempo. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y es así como nosotros le ayudamos a las personas. Solamente para contarles un poquitito de Equifax, hoy en día tiene 6 millones de personas en su base. Eso significa que estamos, como yo suelo decir de manera provocativa, estamos todos en Inforconf. En realidad estamos todos en Equifax y tenemos datos que nos ayudan a conseguir lo que queremos, ¿verdad? Esos datos hoy son 9 millones de registros, reciben 1.300.000 actualizaciones por mes.
hay 1.2 productos por persona, tenemos más de 7.000 aportantes de datos. O sea, estas son 7.000 empresas que hoy están contribuyendo a la información de quiénes son sus clientes. Tenemos 1.200.000 consultas por mes y ya más de 1.500.000 personas tienen datos positivos. Entonces, voy a contar enseguida de qué se trata esto, pero solamente para contarles que más o menos la población activa está casi totalmente cubierta ya con este tipo de información. Yo les adelantaba un poquitito qué son los datos crediticios y qué hacemos los buros de crédito, ¿verdad? Los datos crediticios es la forma en la que yo pagué un crédito. Cuando yo me voy y solicito un crédito, yo autorizo a que la información que se va a generar de esa relación crediticia se comparta con un buró de crédito. Es decir, que quien me está otorgando el crédito pueda reportar de manera periódica y vaya diciendo cómo yo vengo pagando ese crédito. Y con todas las instituciones con las que yo opero, van reportando esa información y se genera una ficha, un reporte crediticio. Es como un currículum de cómo yo vine pagando, y de cómo estoy hoy pagando mis compromisos, mis obligaciones crediticias. Entonces, los buros de crédito, como les dije, son esas empresas que se dedican a centralizar esta información, a sistematizarla, a organizarla, a hacerla disponible a las entidades que después van a consultar y que de esa manera no tenga que hacerse todo ese circuito de papeleo, llamar, corroborar, sino que la persona encuentra un lugar donde puede compartir su información de manera objetiva, un lugar donde su información va a estar guardada de manera segura, y quienes van a otorgar los créditos, quienes van a ofrecer servicios, encuentran en el buró de crédito una entidad que les va a presentar de manera objetiva esa misma información y está disponible de manera inmediata, ¿verdad? No hay que llamar, no hay que hacer ningún trámite adicional. Esta es la parte que más me interesa mostrarles, la diferencia entre lo que era un reporte negativo y lo que es un reporte positivo, que es de lo que hoy venimos a hablar. En el pasado, el reporte crediticio tenía solamente la información de los atrasos que uno tenía o de las demandas que uno tenía. Es decir, cuando yo me atrasaba en un pago o cuando dejaba de pagar una deuda, eso era lo que se reportaba al buró de crédito. Por eso decía, me metieron en Infolcom. Infolcom era un lugar donde solamente cuando yo dejaba de pagar algo, ahí aparecía mi información. Y si yo pagaba todo en tiempo, lo único que había sobre mí era una ficha en blanco, ¿verdad? Entonces se podía distinguir qué tan mal pagador yo soy, ¿verdad? Si tenía 1 o 5 o 10 morosidades y 2 demandas o una demanda, pero no se podía ver qué tan buen pagador yo fui. Yo pude haber tomado 25 créditos en los últimos 3 años y los pagué todo en tiempo, no me atrasé ni un solo día y eso nunca estaba reflejado en mi ficha. Sin embargo, el día que yo me atrasaba una vez, eso sí ya aparecía, ¿verdad? Entonces, esta es la revolución enorme que trajo Equifax al mercado, que es la de empezar con el reporte positivo, donde los aportantes empiezan a contar cuando yo pago bien, donde se muestra, por ejemplo, el monto del crédito, cuáles son mis cuotas, cuál es el saldo que tengo, cada una de las cuotas, en qué fecha yo me fui pagando, si pagué en el día, si pagué con un día antes o pagué un día después. Entonces, como que se muestra la película completa. Ya no se muestra solamente cuando yo tuve un atraso, se muestra también cuando yo pagué bien. Y eso ayuda a poner en contexto los eventuales atrasos que yo pueda tener. Eso es especialmente importante en este tiempo de pandemia donde muchísima gente pudo haberse quedado sin trabajo o el ritmo de la economía bajó. Entonces, perfectamente uno puede tener a lo mejor un incumplimiento o puede ser por cuestiones de salud o por lo que sea. Pero cuando aparece ese incumplimiento, aparece en el contexto de todas las otras deudas o de todos los otros compromisos que yo a lo largo de mi vida vine pagando bien, ¿verdad? Entonces, por eso que es tan importante distinguir lo que antes era el listado de todas las veces que yo me atrasé del reporte positivo que muestra la película
la película completa. No les voy a aburrir con los detalles de la parte legal, pero sí contarles un poquitito de la historia de cómo esto vino evolucionando dentro del marco legislativo. Allá por 1996, con la ley de bancos, se autorizaban las instituciones financieras a compartir información entre sí. Y es cuando empieza de manera incipiente, de manera no sistematizada, pero así a llamarse y consultarse si la persona tenía a lo mejor algún crédito activo en la otra institución, o si había pagado bien o había pagado mal, ¿verdad? Y los comercios, digamos, tenían, aunque no había nada escrito en la ley en ese momento, empezaron a descansar con las autorizaciones que uno brindaba al momento de solicitar un crédito. Entonces, antes no había ninguna mención al tema de los datos positivos, no había ninguna prohibición tampoco. Entonces, lo que se compartía era las instituciones financieras por su lado, en virtud de la ley de bancos, y el resto del sector comercial utilizando la autorización del titular del dato. En el 2015 hay una modificación de la ley conocida como Ley Infoconf, que era la información de carácter privado de las personas, que trae una revolución porque hace una mención expresa por primera vez en nuestro marco legislativo a los datos positivos. Y decía que este tipo de información puede compartirse cuando verse sobre el cumplimiento de las obligaciones y comerciales de las personas, como límite de crédito, compromiso del mes o saldo adeudado, ¿verdad? Entonces, esta es la primera vez que se menciona este tipo de datos en nuestra legislación y pasa de ser como de un permiso tácito, en el sentido que como no está prohibido, entonces se puede, a un permiso expreso, diciendo esta información se puede compartir. La última modificación que tuvimos en nuestro marco normativo es del 2020. Y ahí los legisladores, yo creo que pusieron la mano un poquito más dura y dicen, ya, no, señores, no es que se puede compartir. Esta información es obligatoria compartirla. Y les manda a todas las empresas, a todas las instituciones, a decir, ya se acabó el de contar solamente cuando una persona tiene un atraso. Ustedes están obligados a contar la película completa. Tienen que compartir la información positiva o la información de cumplimiento y la información de incumplimiento. Esta ley entra en plena vigencia en octubre, ¿verdad? Desde Equifax nosotros estamos trabajando con todos nuestros clientes para lograr que ellos se adecuen a esta obligación normativa de aportar la totalidad de la información y no solamente la información negativa. Estamos trabajando también de la mano con el Banco Central del Paraguay, que es nuestro regulador, y obviamente acá con nuestros amigos de SEDECO, para asegurarnos de que todos lleguemos a esa fecha cumpliendo con esta obligación de aportar información de cumplimiento e información de incumplimiento. Y obviamente estamos, digamos, muy ansiosos de llegar a ese momento donde en nuestra base de datos ya todos nuestros clientes estén aportando ese tipo de información. No por nosotros, no por nuestros clientes, sino por las personas. Entonces, que yo sepa, yo consumidor sé que cuando me voy y tomo un crédito y pago bien ese crédito, eso se va a ir a nutrir mi reporte crediticio. Esa historia buena mía de buen pago se va a contar también. No es que se va a contar solamente cuando yo me atraso. Así que estamos esperando ansiosos, digamos, este futuro que como les dije, hoy ya tenemos 1.500.000 personas con este tipo de información. Y nos falta muy poquito para llegar a la totalidad, pero eso es lo que aspiramos y no vamos a descansar hasta que lleguemos a eso. Quiero contarles brevemente un poquito de tres historias que yo suelo poner, ¿verdad? Para que entendamos en la práctica cómo este tipo de información le beneficia a las personas. Imagínense el caso de doña Feliciana que vende chipa a lo mejor frente a una institución pública y a las 10 de la mañana se le acaba su producción. Viene alguien a las 10:05 y le dice, doña Feliciana, ¿tenés chipa? No, ya se acabó. ¿Y por qué no haces más, verdad? O sea, ¿por qué no hiciste más? Y no, porque mi horno es chiquitito y hasta acá yo puedo hacer y es lo que me da. Sí, pero si vos hicieses más, vas a vender el doble.
y no puedo, no tengo plata para ampliar mi orden. ¿Y por qué no sacas un crédito? ¿Y qué crédito te voy a sacar si yo vivo en el Bañado, no tengo domicilio fijo, no tengo trabajo fijo, no tengo ingreso fijo? ¿Quién me va a dar crédito? El otro es el caso de Ramón, que trabaja en una estancia. Y una estancia lejos del centro del pueblo, ¿verdad? Y él una vez al mes tiene permiso para ir al centro del pueblo y tiene que hacer todo su trámite en ese día. Tiene que comprar su licuadora que se descompuso o tiene que ir a renovar algún tipo de servicio que tiene. Va a comprar la licuadora o pongamos algo un poco más valioso, no sé, una ladera, y dice, quiero llevar a crédito, no tengo para pagar todo esto. Y voy a venir una vez al mes y voy a pagar mi cuota. Ok, señor, acá tiene este formulario, tiene que completar, tiene que traerme los datos, la copia de su cédula, su registro, comprobante de ingresos. Una vez que llena todo esto, lo procesamos entre 48 a 72 horas. Tenemos que llamar a la otra institución a ver si usted trabaja. Y él no puede esperar ese tiempo. Pues la siguiente vez que él va a venir va a ser el mes que viene, a entregar el formulario. Y al mes que viene a ver si lo aceptaron, ¿verdad? Entonces, si él pudiese tener una decisión en ese momento, le dicen ya sí o no, sería genial. Y bueno, el último ejemplo, imagínense, de Santiago. Una startup, una pyme, ¿verdad? Está creando una empresa, de emprendedor, se quedó sin trabajo en la pandemia, quiere abrir un negocio pero necesita capital. Y va a la institución financiera y como su pyme está recién registrada, no tiene información, el mejor crédito que le ofrecen es al 18 o inclusive más por ciento. Y eso es impagable. No puede empezar un negocio con esa tasa de interés. Entonces, ¿qué opciones tiene él para abaratar sus costos? Entonces, acá lo que nosotros decimos es que la solución a estos problemas es el uso de tecnología y más información. Muchas veces dicen, vamos a eliminar las deudas de 5 millones de guaraníes para abajo, pensando que la gran solución es eliminar información. La gran solución es incluir más información, que haya más información disponible, que haya más tecnología para tomar decisiones de manera rápida. Y cuando yo digo más información no me refiero solamente a los datos positivos. Los datos positivos hoy ya son una realidad por la cantidad de información que nosotros tenemos y por la obligatoriedad de la ley. El siguiente gran salto que tiene que dar Paraguay en términos de información incluye muchísimos otros sectores, ¿verdad? Por ejemplo, información digital, información de geolocalización. En otros países, por ejemplo, se usa la información de geolocalización para vincular a las personas que viven dentro de una misma casa. Entonces, papá y mamá tienen su historial crediticio. Hijo de 18 años que se inserta al mercado laboral no tiene información crediticia. Entonces se utiliza la información de los padres o de la zona donde esa persona vive para poder estimar cuál es su perfil crediticio y darle su primer crédito. Entonces hay mucha otra información que en el futuro nosotros vamos a ir incorporando y algunas de ellas ya las tenemos y que van a seguir ayudando a las personas a acceder al crédito en mejores términos y de manera más rápida. Imagínense el caso de Feliciana. Ella no tiene ningún dato, no tiene ningún ingreso, no tiene domicilio fijo, pero todos los meses paga su celular a tiempo o recarga su celular a tiempo. De manera así como un relojito, ella va recargando su celular. Si ella pudiese compartir la información de eso, sería posible estimar y decir, bueno, todos los meses en tiempo cumple esta obligación. Si esto cumple todos los meses en tiempo, ¿por qué no le damos el primer crédito de 3 millones, 2 millones, a ver qué tal cumple? Sobre la base de esa información ya se puede tomar. Y si ese paga bien, después va a poder acceder a más. Pero eso ya le va a permitir a ella incluirse financieramente, empezar a tener servicios financieros formales, ¿verdad? Y no los informales de los cuales cuesta salir, y tener, digamos, o poder avanzar y progresar con su negocio. Nosotros tenemos varias herramientas analíticas que usan nuestros clientes, donde lo único que hay que hacer es cargar el número de cédula de la persona y el software consulta todas las bases de datos a las cuales esa institución tiene acceso, incluyendo la de Equifax.
mezcla toda esa información, usa la política crediticia del cliente y en segundos le da un resultado: aprobado, rechazado o verificar. Ramón va, pide el crédito, se carga el número de cédula, se consultan todas las bases de datos en segundos y ya tiene una respuesta. Ese es el uso de la tecnología en beneficio de las personas. Y en el caso de Santiago, como yo le decía antes, nosotros tenemos una plataforma de Big Data que empieza a generar, digamos, muchísimo conocimiento a partir de la cantidad de información a la que nosotros tenemos disponible. Entonces eso puede permite vincular, por ejemplo, el historial crediticio del dueño o de su grupo familiar y estimar lo que esa pyme o esa startup que él tiene, cómo va a cumplir con sus obligaciones. Y digamos, con ese juego de datos se puede hacer mejor predicción. Al tener mejor predicción, es posible reducir la incertidumbre de quien va a otorgar el crédito. Y si se reduce la incertidumbre de quien va a otorgar el crédito, necesariamente también se reduce el costo del crédito. Es decir, Santiago va a poder acceder a créditos más baratos. Solamente decir que nosotros tenemos un gran desafío en Paraguay. Tenemos 31% de personas bancarizadas. Si se toman en cuenta las billeteras telefónicas, este número va un poco más arriba, que permite ya hacer giros. Es un tipo de inclusión financiera, es un tipo de servicio financiero. Pero acá lo más importante es el tema del acceso al crédito, no tanto si está bancarizado. Uno puede tener una cuenta, pero no necesariamente tiene acceso al crédito. Y eso es lo que a nosotros nos incumbe y esa es nuestra misión, como yo le decía, como empresa, ¿verdad? Solamente el año pasado, 428.000 personas accedieron al crédito, 106.000 fueron por primera vez. Nosotros entregamos más de 19.000 reportes gratuitos y 56.000 personas ejercieron su derecho de acceso. Solamente para decirles eso, y aprovecho acá el espacio que SEDECO nos brinda. Muchas veces nosotros vemos personas que se hacen presentar como de Inforconf, o que te dicen te borramos tu Inforconf, o que a través pagado, no me acuerdo cuánto, y por un tiempo se va a borrar tu Inforconf y podés sacar crédito. Entonces es sumamente importante usar este espacio para alertar a todos los consumidores a que no se dejen engañar. Como yo le decía, Equifax es una multinacional americana, cotiza en bolsa. Acá no se borra nada. Acá no se puede alterar nada. Y por el contrario, ustedes como consumidor tienen el derecho de venir a pedir su reporte crediticio de manera gratuita. Nosotros tenemos, pueden consultar en nuestras páginas, tenemos unos números donde pueden llamar, un correo donde pueden pedir, no hace falta que vengan a la oficina, y pueden ejercer su derecho de acceso. Para mayor comodidad de todos los consumidores, habilitamos este servicio con un pequeño costo en toda la red de Aquí Pago. Entonces, Ramón, por ejemplo, no tiene que hacer más trámites, puede ir a cualquier lugar de Aquí Pago y compra su reporte crediticio y ahí puede ver qué información tiene. Una vez que ustedes conocen qué información tiene, llaman de manera gratuita y reciben todo el asesoramiento sobre cómo actualizar esa información. Entonces, que nadie se deje engañar. Todo eso que ven son estafas y son criminales que buscan aprovecharse de la necesidad de las personas. ¿Cuáles son los obstáculos que nosotros vemos o las oportunidades que nosotros vemos para ayudar a personas como Feliciana, Ramón y Santiago? Y muchas veces en el tema de protección de datos personales hay un delicado equilibrio entre la facilidad de compartir y la privacidad de las personas. Y ambas cosas son importantes. Es sumamente importante respetar la privacidad de las personas. Estos son sus datos y la persona es la dueña de esa información. Y de la misma manera, si nosotros protegemos demasiado y establecemos demasiados requisitos para que esa persona pueda compartir su información, perdemos esa agilidad que estamos buscando. Entonces, como sociedad tenemos que encontrar el punto correcto de dónde pararnos y decir, tiene que ser lo suficientemente fácil de compartir y lo suficientemente seguro para mantener su privacidad. El tema de Ramón y los analíticos. Y tenemos que encontrar leyes que promuevan la tecnología. Como yo le decía, Equifax hoy está invirtiendo en matemáticos, en estadísticos. Tenemos una cantidad de personas que trabajan acá. Les esperamos fuera de la universidad a ver si no vienen. Pero la realidad es que no tenemos suficiente industria hoy en nuestro país.
que promueva el desarrollo o que la gente se vaya y se meta a estudiar este tipo de carreras. Tenemos que pensar qué más podemos hacer para promover el uso de tecnología en nuestro país. Y finalmente, las plataformas de Big Data como las que yo les mencionaba antes, hay cosas que ya están disponibles en el mundo y que nosotros podemos aprovecharlas en Paraguay sin esperar que tengan que venir acá, como esta plataforma de Big Data. Pero para ello es necesario transferir internacionalmente los datos. Entonces tenemos que tener leyes que nos garanticen de que eso se va a hacer de manera segura, pero lo suficientemente fácil como para poder aprovechar ese tipo de tecnologías. Quiero terminar y luego pasar al espacio de preguntas con 3 recomendaciones muy sencillas para los consumidores. Y me voy a repetir un poquitito en lo que decía antes, pero creo que vale la pena cerrar con esta recomendación. La primera es conocer y cuidar que esté actualizado tu reporte crediticio. Pueden acceder de manera gratuita, tienen ese derecho. Para mayor facilidad pueden encontrarlo en cualquier red de aquí pago por una suma muy pequeñita. Pero lo importante es que ustedes conozcan su reporte de crédito, sepan qué es lo que hay ahí y que se encarguen de que esté actualizado. Si yo estaba casado y ahora estoy soltero, me voy y actualizo. Si yo pagué una deuda que tenía atrasada, es obligación de mi acreedor comunicar eso de manera inmediata, pero yo me puedo ir a ver a controlar a ver si él no está, si ya comunicó o no comunicó. Y si no comunicó, puedo ir a reclamarle a él de manera directa, puedo pedirle a Equifax que canalice mi reclamo con el acreedor, o también me puedo, si ninguno me está haciendo caso, ahí me puedo ir a los amigos de SEDECO a ver si no les recuerda ese tipo de obligaciones a todos, ¿verdad? Pero todo parte por saber qué es lo que uno tiene en su reporte crediticio y encargarse que esté actualizado. Lo segundo, acá el culpable no es el que me dio el crédito y no me espera, el culpable no es Inforconf o Equifax que reporta esa información, Equifax es el simple mensajero. Uno tiene que ser consciente de que cuando uno se atrasa en el pago de sus obligaciones, eso va a afectar negativamente mi currículum. De la misma forma en la que si yo salgo mal de un trabajo, después eso va a afectar también mi currículum de trabajo. Entonces, a la hora de tomar créditos, analizar si yo voy a tener la capacidad de pagarlo, ver cuáles son mis ingresos, qué tan endeudado estoy con relación a los ingresos que tengo. No atrasarme ni un solo día, no es que poner recordatorio, por más de que yo no tenga problemas para pagar, y veces que nos olvidamos. Estamos en otra cosa y llega el vencimiento y pasó, y no decimos hasta que nos recuerdan de la obligación que nos vamos a ir pagando. Tener un calendario, asegurarse, porque después esa es la información que les va a beneficiar a ustedes. Ustedes se van a ir y van a bajar su currículum o su reporte crediticio y van a decir, yo pagué siempre bien, ¿verdad? Y eso les va a permitir pedir mejores condiciones para el acceso al crédito. Y esto es especialmente importante para los consumidores de un sector económico menos favorable. Porque el que ya tiene mucha plata, a ese no le piden nada. O puede hipotecar inmueble, o tiene vehículo, o tiene otro tipo de garantía. El que no tiene nada, lo único que tiene es su currículum crediticio, su reporte de crédito. Y esa es su herramienta para acceder a mejores créditos y mejores oportunidades. Y bueno, finalmente, como les decía, la ley hoy obliga a todas las entidades a compartir su información positiva y negativa, de cumplimiento y de incumplimiento. Entonces, nosotros como consumidores, cuando vamos y pedimos un crédito, cuando tenemos algún tipo de servicio, preguntar. Vas a compartir mi información positiva, ¿verdad? Cuando yo pago bien, vas a compartir también eso. No es que cuando yo me atraso solamente vas a contar, ¿verdad? Entonces, como consumidores, tomar conciencia de que esa información nos va a beneficiar, tomar conciencia de que es importante que eso esté ahí, de que eso es lo que muestra la película completa y es lo que nos va a salvar mañana si tenemos algún incumplimiento, por lo menos está todo el resto de lo que pagamos bien. Entonces, ese es el valor de los datos positivos en la inclusión financiera.
ese era el mensaje que yo tenía para compartir hoy con ustedes, y de nuevo agradecer muchísimo la oportunidad que nos brinda la SEDECO de hablar de este tema y de dirigirnos directamente a los consumidores. Entonces, no sé, Silvia, ministro, si pasamos a, si tenemos algún tipo de preguntas. Sí, muchas gracias, estimado abogado Mario Arrúa León. Una explicación interactiva, práctica, didáctica. Como siempre, agradecemos la predisposición y el interés que ha demostrado en participar en este evento. Ahora vamos a verificar el chat si tenemos alguna consulta. Veo aquí que dice, ¿cómo hago como consumidor para saber si estoy en Inforcom? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde puedo acercarme? Perfecto. Nosotros tenemos, como les adelantaba, tenemos una línea telefónica gratuita que pueden encontrar en nuestra página web. Tenemos también una dirección de correo donde pueden escribirnos. Ambas vías son las que están disponibles para poder acceder a su reporte crediticio de manera gratuita. Y en Red Aquí Pago, no recuerdo el último precio que teníamos, pero era algo así como 15.000 o 20.000 guaraníes lo que costaba acceder al reporte de crédito. Y está disponible en todo el país, ¿no? Esa es la forma en la que las personas pueden acceder a su reporte. Una vez cancelada la deuda, ¿cuánto tiempo cuenta el proveedor para informar y solicitar a Inforcom la actualización de datos del consumidor? La respuesta es de manera inmediata. De manera inmediata se tiene que actualizar la información. Acá es importante también señalar que Inforcom es el que recibe y presenta la información, pero el que es responsable de que esa información está actualizada es quien la está reportando, es la fuente de información, es decir, el acreedor de la persona. Ellos tienen esa obligación, o sea, no es que nos piden a nosotros actualizar, ellos de manera directa actualizan, reportando esa información a nosotros, ¿verdad? Entonces, esa obligación la tienen ellos, es de manera inmediata. Si no está cumpliendo, la persona también puede venir con nosotros y nos dice, yo esta deuda ya la cancelé, sigue figurando. Nosotros por motus propio no podemos actualizar eso. Lo que hacemos es tomamos ese reclamo de la persona, nos damos vuelta y le decimos al acreedor, se presentó el señor fulano de tal, dice que esta información está desactualizada, y le damos 24 horas para que nos responda el acreedor. Si dentro de las 24 horas no nos responde, tomamos por válido lo que nos dijo la persona en su reclamo, y si nos responde y nos dice, no, la deuda todavía no está pagada, le informamos al consumidor y le decimos, señor, acá hay una diferencia de pareceres, tiene que ir a tramitar su reclamo con el acreedor. Y eventualmente, si hay alguna, como se llama, un desacuerdo, tienen las otras instancias administrativas y eventualmente judiciales para continuar con su reclamo. A ver, otra pregunta. Si el consumidor canceló la deuda y el proveedor no actualiza su cancelación, ¿él puede gestionar de manera particular? Sí, como yo les adelantaba, o sea, perfectamente pueden acercarse. Nosotros nos ponemos a su disposición para canalizar su reclamo con el acreedor. Porque hay veces que uno va al acreedor y por algo de motivo no encuentra una respuesta, puede venir con nosotros. Y si no es con nosotros, puede ir a la SEDECO. Ahora, como yo siempre le digo a la gente, la forma más rápida y directa, andate al acreedor. Si ese no te da respuesta, vení con nosotros, es indirecto porque nosotros vamos a él otra vez le vamos a preguntar. Y si va a la SEDECO nos va a preguntar a nosotros al acreedor y así, ¿verdad? Entonces, normalmente le decimos, la forma más rápida, anda ahí. Si no viene ahí, vení acá. Si no, acá no recibí respuesta, anda a la SEDECO. Pero el consumidor de manera ideal no debería tener que pasar por eso. Cuando él, así como debería ser inmediato que se actualice la información.
Eso es lo que corresponde. Y la última pregunta. Hecha la comunicación por parte del proveedor de una finalización de deuda, ¿en cuánto tiempo Equifax actualiza esa información? Claro, como les decía, hoy tenemos plataformas y sistemas tan robustos que la actualización es de manera inmediata cuando la envía el aportante de datos o la fuente de información, en este caso el acreedor. Es decir, ellos de manera periódica van actualizando todos los registros y eso se refleja de manera inmediata, ¿no? Entonces, en realidad no debería haber ningún tiempo que transcurra entre que el acreedor nos comunica algo y nosotros damos de alta. Porque de nuevo, nuestra obligación como buró de crédito es la de reflejar de manera objetiva, fidedigna y sin alteraciones lo que la fuente de información está reportando. Ok, muchas gracias, abogado Mario Arrua León, por contestar todas las preguntas. Y bueno, estamos llegando al fin de este webinar, concluyendo una jornada muy fructífera. Quiero mencionar también que están disponibles nuestras vías de comunicación vía Facebook, en Sedeco Paraguay, Twitter, @SedecoPI y nuestra web www.sedeco.gov.pi. Nuevamente agradecerle a cada uno de ustedes, a nuestro orador de la fecha, el abogado Mario Manuel Arrua León, por el tiempo que ha destinado a consumidores, usuarios, proveedores y al público de Paraguay e Iberoamérica, esperando que este contenido haya sido valioso para aumentar el conocimiento de todos. Me despido. Hasta pronto y muchas gracias y a cuidarse. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.